Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, oiga la palabra que Él utiliza. Esta expresión la entienden con profunda facilidad todas las personas que han estado en algún momento en el ejército o en alguno de nuestros ejércitos, ya sea el de los Estados Unidos, en el de Israel o miembros del ejército en toda nuestra América Latina. Muchos de ellos se conectan a veces en nuestras conferencias. Ellos entienden perfectamente bien esa palabra, con voz de mando, con voz de arcángel. Esa es otra expresión que ellos lo entienden perfecto por el sentido que vamos a hablar. Y con trompeta de Dios, es decir, con anuncio de alarmas, descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primera parte. Para recibir al Señor en el aire. Otra palabra profunda que se utiliza en el griego y que hoy se traduce como el segundo cielo o la antesala del tercer cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra. Y te pedimos que bendigas a cada persona que va a recibir este mensaje. Y también pedimos que bendigas a los que se están conectando a través de las redes sociales. Y a la vez reprendemos a toda persona resentida o poseída por espíritus malignos de discordia que traten de robarle la bendición a nuestros hermanos en las redes sociales. En el nombre de Jesús reprendemos esos demonios. Padre, pedimos que bendigas esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. Maranata, una palabra que fue profundamente usada por los cristianos en el primer siglo, que se identificaban abierta y públicamente a veces con consecuencias de perder su propia vida. En algunos momentos, en el mismo Coliseo, en el mismo gran circo romano, allí frente a sus espectadores que los iban para verlos como los leones los devoraban, ellos pegaban un último grito, y ese grito era Maranata, Cristo viene. Esos eran los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, tercero, cuarto, quinto. Por casi 20 siglos, o 20 siglos más bien, consecutivos, 20 siglos consecutivos. La iglesia lo predicó, lo gritó, lo vivió. Esa consigna, Maranata, o Cristo viene. Decía uno de los grandes escritores de la historia, John Fox, en su libro Historia de los Cristianos, narra cuando el Vaticano, que por 500 años ejerció el plan maquiavélico de la Inquisición, y en una forma blasfema la Santa Inquisición, y que mató aproximadamente 60 millones de cristianos en 500 años, en las formas más horrendas y más espantosas
que uno no se lo imagina cómo es posible que en nombre de Dios se cometan semejantes crueldades. Decía John Fox que en una de esas experiencias agarraron una familia para quemarla viva por cuanto se habían declarado evangélicos, y que agarraron una niña de 12 años para quemarla. La idea era que al comenzar a prenderle fuego en los piececitos de la niña, los papás se retractaran públicamente y rechazaran su fe evangélica y su adoctrinamiento a la Iglesia Católica, dedicarse. Y dice John Fox que cuando los papás empezaron a ver a su niña quemándose, su niña comenzó a cantar un himno de la venida de Cristo. Y cuando estaba cantando el himno entrecortado, dice, en el dolor, la niña, dice John Fox, le dijo a sus padres: no se avergüencen, no tengan miedos, el dolor solo va a ser un ratito, pero ya estaremos con el Señor. Y luego dijo: Maranata, Cristo viene. Esos serán nuestros mártires que vamos a encontrar en el cielo, como esa niña de 12 años, que nunca se avergonzaron de la venida de Cristo, que nunca perdieron la pasión a pesar de que nunca vieron señales. Lo creyeron en su corazón. Tal vez para nosotros, entre los hombres más grandes, mencioné uno de ellos anoche. Para mí es el más grande y el último en el siglo XX, que no solamente lo predicó, lo gritó y lo vivió. El tema de Maranata. Su nombre fue Gigi Ávila. Ese es el último para mí, de esos hombres apasionados, de esas mujeres apasionadas por el tema de la venida de Cristo Jesús. Anoche mirábamos profundamente en ese tema, de que en esta pandemia escalofriante, y por qué no decirlo luciferina, porque no cabe duda que hay manipulación luciferina, de Lucifer en esto. Esta pandemia es de escalofrío, como hablábamos anoche, era para que la iglesia cayera de rodillas y para que los que estaban frío en Centroamérica, decimos sancochados, para los que estaban sancochados reaccionaran. Y en el momento que las iglesias abriesen sus puertas, viniesen en multitudes con toda su familia a la iglesia. Pero no sucedió así. 40 o hasta 60% de los evangélicos no ha regresado a la iglesia. Hoy que estamos a punto de ser arrebatados, en este momento cuando estamos viendo frente a nuestras propias narices en vivo y a todo color la instalación del gobierno del anticristo, los preparativos en gigantesca escala para la marca de la bestia. Una persona, un hermano, me mandaba ayer desde España, me mandaba en vivo en ese momento, y me decía: mira hermano, como ya en las escuelas de aquí en España y Europa comenzó ya el proceso preparativo para el famoso pasaporte electrónico. Y cómo los niños los están ya educando a poner su cabecita, su frentecita y a registrar su teléfono. Dios mío, estamos siendo testigos de tantas cosas. Y la iglesia está súper fría en el tema de la venida de Cristo. Anoche decía que fue una profunda pero catastrófica vergüenza de la iglesia en el mes de noviembre, de la iglesia evangélica de los Estados Unidos.
Fue una vergüenza grandísima ver a los evangélicos anglosajones e hispanos, en menor grado los afroamericanos y los asiáticos, pero sobre todo los anglos y la iglesia hispana, meterse, pero como en una forma apasionada, pero apasionada a defender posiciones políticas y a un líder político. Lo que no hizo por el evangelio, lo que no hizo por Jesús, lo que no hicieron en poner grito de que Cristo viene, lo estaban haciendo por un hombre como clamando por un nuevo Salvador. Le parece que la iglesia está más interesada en las posiciones políticas, como que si por arte de magia van a cambiar el sistema del gobierno gentil. No. Lo que esté destinado para cumplirse se va a cumplir. La Biblia dice que el gobierno de los gentiles terminará en un periodo de 7 años, donde la Trinidad diabólica se encarnará en 3 personajes: en el antipadre, en el antihijo y en el antiespíritu, es decir, un líder político que va a ejercer la posición como del antipadre, que va a ser una persona polémica, extremadamente polémica, de muy mal carácter y de pésimo testimonio, para luego presentar a su hijo, que tendrá que ser un personaje mucho más joven que él, y que lo presentará como el Salvador del pueblo de Israel y Salvador del pueblo de los musulmanes. Y detrás de ellos estará un líder religioso que a través de él dominará todo el poder religioso, incluyendo de líderes que se creen evangélicos, posiblemente desde el Vaticano. Nunca lo habíamos entendido esto. Nunca lo habíamos entendido. Ni siquiera su servidor. Hasta que en el 2017, septiembre de 2017, recibo un documento de la Universidad Hebrea de uno de los profesores para este libro en relación a la bestia. Y es ellos lo que me están hablando, y me dijo: ponga atención a lo que ninguno de los evangélicos toca. Todos solo hablan de anticristo, 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 anticristo. Pero nunca nadie habla del antipadre. Cuando me envió el documento para usarlo para el libro, me impactó, y es cierto. Todos los evangélicos solo hablan del anticristo, 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 anticristo. Pero nunca nadie habla del antipadre. Y es cierto, Apocalipsis 13 presenta la Trinidad diabólica, porque Satán quiere imitar todo. La Biblia dice que Jesús nunca hizo nada sin antes consultar al Padre. Y la Biblia dice que Jesús dijo públicamente que toda potestad se le venía dado ¿de dónde? Él recibió la potestad del Padre. Estamos viendo momentos trascendentales. Pero vamos a meternos en este tema profundo. El gran arrebatamiento. ¿Sabían ustedes que Jesús viene con un ejército angelical? Todo el tiempo, en 2000 años, siempre hemos hablado de eso, que Jesús viene con decenas de miles de ángeles. Lo cantaron, lo vivieron nuestros predicadores. Pero tal vez nunca lo entendimos por qué viene con un ejército de ángeles. Y tal vez vamos a empezar a entender, o su servidor empezó a entender esto, y que dio lugar a que en aquel entonces, en el 2011, hiciera este estudio que se llama La mujer y el dragón. Cuando en el 2011, en el 2010, aquí, la NASA de aquí de Houston, precisamente aquí en Houston, a las 2
de la mañana. Nuestros muchachos de aquí de Houston, Texas, de la estación espacial, de las oficinas centrales espaciales de la NASA aquí, que están aquí en Houston, se levantaron asustados de su banca cuando el supertelescopio Hubble comenzó a enloquecerse ante los impresionantes rugidos del espacio. Y es ahí cuando comienza una investigación que más tarde va a llevar a Discovery en el 2012 a sacar un documental sobre los impresionantes rugidos en el espacio. Uno de los científicos que entrevista a Discovery comienza a decir en conclusiones del tema y dice: es imposible saber exactamente qué es lo que significa estos ruidos impresionantes. Pero lo que sí podemos decir, dijo él, es que ya sabemos exactamente dónde se están originando. Sabemos que se están originando, dijo, en la raya. Más adelante vamos a ver imágenes. Y luego dice, en la frontera. Es decir, dijo, se están originando en el segundo cielo, en la frontera hacia el tercer cielo. Sigue diciendo, que lo cito aquí en el estudio, este científico. Dijo él, creemos que entre el 2008, quizás 2009, pero con exactitud 2010, comenzó una gran batalla en esa parte del segundo cielo. La prueba de ello, dijo él, es que estamos siendo visitados y seremos visitados por espíritus de violencia que nunca antes en la historia nosotros los habíamos visto. Basta con solo estudiar desde 2010 para acá ese espíritu de violencia que estamos siendo testigos. Crímenes horrendos y espantosos que no tienen sentido. Como el de este muchacho joven, 21 años joven. Comenzando su vida este muchacho en Nuevo México, en Colorado, esta semana. Entra a ese supermercado, mata a 10 personas inocentes. Y está sentado frente a los tribunales ahorita que fue presentado antier y se mostraba sin el más mínimo remordimiento. Y uno dice, Dios mío, ¿qué clase de espíritu se le mete a esta gente? Los mismos evangélicos hemos sido arrastrados en los últimos 10 años en una forma impresionante de espíritu de violencia en las redes sociales, a los evangélicos atacándose entre ellos mismos y desbaratándose entre ellos mismos, pero con odio. Y dice, oye, si los evangélicos son los que debemos de predicar el amor, debemos de estar total y absolutamente en contra del odio. ¿Cómo es posible que multitudes de evangélicos poniéndole like a personas de odio? Yo me quedé anonadado, impactado, o la palabra que quiera decir, ver a los salvadoreños y hondureños encantados, pero encantados con un elemento de odio de origen hondureño que dice palabras vulgares, horribles y feas, y los evangélicos salvadoreños y hondureños encantadísimos con ese hombre. Alimentando el odio. ¿Tendrá algo que ver con las palabras que dijo ese científico? Voy a citar sus propias palabras. Él dijo, no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando, pero de una cosa dijo, sí estamos sumamente seguros. Desde que comenzó esos rugidos en el espacio en el 2010, estamos siendo visitados, dijo él, por espíritus de violencia que nunca antes los habíamos experimentado. De ahí nos va a dar la idea por qué la palabra de Dios dice que Jesús viene acompañado con un ejército angelical.
Vamos a compenetrarnos en este momento. Es una imagen que nos muestra ese momento que todos nuestros evangélicos de los 80, de los 70, de los 50, de los 40, por hablar de nuestra generación, soñaban, lo vivieron, lo sintieron, ese momento trascendental del arrebatamiento de la iglesia. Deberá de ser impresionante en ese momento, como estamos viendo en la imagen, en ese parque, cuando de momento desaparezca la persona que está sentado a la par de ella. O lo impresionante que será estar en la iglesia en ese momento. Y de momento desaparece la inmensa mayoría de los que están a la par suya sentados. ¿Por qué no va a pasar? Son las palabras que existo de un científico que salió en Discovery en el 2016, diciembre de 2016, cuando él dice, si todas las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo, un inconverso como las piedras hablando. Dice, si todas las profecías del Apocalipsis, lo cito con nombre y título, a él aquí en el libro Israel al filo, dice, si todas las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo, ¿por qué Dios le va a fallar a los evangélicos? Dijo exactamente en el tema del arrebatamiento. ¡Wow! Un inconverso. Sin embargo, la iglesia está calladita, no está apasionada. ¿Cómo me gustaría ver a los evangélicos así como estuvieron apasionados en noviembre en esa campaña política? Verlos apasionados, pero por el Señor Jesucristo. Verlos apasionados, pero por la venida de Cristo Jesús. Verlos apasionados, gritando y glorificando al Rey de Reyes, Señor de Señores, y decir la palabra Maranata. Posiblemente lo que este científico se refería tenga que ver con esta profecía, porque es profecía. Dice sí, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, está hablando del segundo cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, sus demonios. Nótese que en la traducción aquí también usa la palabra ángeles, que sí, son ángeles, pero ángeles caídos. Fueron arrojados con él. Lo que da a entender lo que nosotros creíamos siempre en la escatología, tal vez por la poca información que hubo en todos esos siglos atrás en cuanto a la tecnología, a los avances, no conocíamos en profundidad. Así es que hablábamos que esa profecía de Apocalipsis 12 posiblemente creíamos debería suceder después del arrebatamiento. Hasta que el 2010 empiezan estos muchachos de aquí, del centro espacial, aquí en Houston, Texas, a detectar esos impresionantes rugidos. Y este científico comienza a hablar que él cree que en el 2010 comenzó una batalla en el segundo cielo. Y es cuando inmediatamente como escatólogo dice, santo Dios. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús venga a recoger a su santo, y viene acompañado, que vamos a hablar de eso por seres angelicales, tiene que pasar por el segundo cielo. Y el segundo cielo está minado de demonios.
Es muy profundo entender esto, y todavía muchísimo nuestros hermanos evangélicos, aún maestros de instituto bíblico, todavía no alcanzan a entender la dimensión de esa connotación. ¿Quiénes son esos habitantes del segundo cielo? Son seres inteligentes. Son seres tan inteligentes que inclusive en la profundidad, dice el apóstol San Pablo, lo reconoce, que se trata de todo un sistema, de un reinado. Y al decir reinado, quiere decir que están debidamente organizados en una forma que la mente finita de nosotros todavía no alcanza a comprender en el segundo cielo. Lo que me llevó a hacer este estudio más reciente, que se llama Los extraterrestres. Porque de alguna o de otra manera ellos han estado en contacto con nuestra sociedad desde el principio de la caída de la humanidad. Y si no, todos los que son mexicanos y guatemaltecos, hondureños, vayan a ver las ruinas de los mayas. Los mexicanos vayan a ver no solamente las ruinas de los mayas, sino de los aztecas y de todas estas tribus, y se van a dar cuenta que toda esa gente tuvo contacto. Las pirámides. Y lo más interesante es que todos ellos enfocaban hacia el lugar de las la famosa estrella del norte, o el famoso lucero de la mañana. ¿Y a qué clase de deidades, entre comillas, adoraban los mayas, los incas, los hindúes, los egipcios? No me vaya a decir ustedes que adoraban a los ángeles de Dios, no. ¿Qué clase de naves miraron ellos? Porque los hindúes tienen famosas en sus grandes pirámides pintados. Lo más sorprendente es que todos coinciden de una forma impresionante. Los expertos científicos dicen: ¿cómo es posible que las pirámides de México, de los aztecas, y la pirámide que está aquí en uno de los estados de México, que es muy famoso en ese estado, esa pirámide, la pirámide de los incas, la pirámide de los aztecas, la pirámide que están en Vietnam, la pirámide que están en la India, en Mongolia, las pirámides que están también allá en el quinto continente, en Australia? ¿Cómo es posible, dicen ellos, que cuando se hace un estudio matemático, todas están exactamente, matemáticamente e impresionantemente coordinadas? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dio esa medida? Y lo más impresionante de todo, dice, es que todititos ellos tienen los mismos sacrificios. Sacrificios de niños y sacrificios de vírgenes. Es decir, que estas supuestas deidades siempre cobraron un precio de sangre. Solo que ahora ya no son los indios aztecas. Solo que ahora ya no son los incas. Ahora son los nuevos movimientos modernistas. Pero eso es el mismo espíritu. El movimiento pro aborto, abortista, es el mismo espíritu cruel, duro, insensible del dolor de un niño. Era impresionante ver el año pasado las multitudes de mujeres en Argentina
desfilando por las calles con banderas, celebrando porque el gobierno había aprobado el derecho al aborto en Argentina. Y llegó esa multitud de mujeres poseídas por ese espíritu y se pararon frente a una iglesia católica, frente a uno de los sacerdotes, que en algunos casos hay muchos sacerdotes, discúlpenme la expresión, que tienen más pantalones que muchos de nosotros los predicadores en cuanto a ese tema. Y este sacerdote fue uno de los que se paró duramente en Argentina en contra del aborto. Y esas mujeres se pararon frente a él, frente a la iglesia, y agarraban prendas íntimas ensangrentadas y se lo tiraban en la cara al sacerdote. ¿Quién defiende a esos niños que están en el vientre de una madre? Que no pueden llamar al 911. ¿Quién defendía a esos miles de niños que los mayas y los aztecas mataban? ¿Quién se identificaba con el dolor? Cuando subían, porque eran centenares de centenares. Películas de Mel Gibson que hizo sobre ellos, algunos dicen que está exagerada. No, cuando usted estudia la historia, no. Aquellos miles de niños que eran subidos hasta la pirámide y allí en lo alto, en dedicación a esas deidades de lo que vamos a ver, esas estrellas allá, le arrancaban el corazón. Quiere decir que allí en el segundo cielo hay deidades, esta es como la segunda parte de ese tema, está en nuestro canal, se llama Antonio Bolena Oficial, se llama La batalla contra el arrebatamiento. Hablo en mayor profundidad de este tema. Sé que va a haber una batalla, yo no sé si ya comenzó, solo Dios lo sabe. Pero que esa batalla tiene que darse previo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en esa batalla Miguel y sus ángeles, por eso la expresión que utiliza Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, quiere decir que viene un ejército guerrero, que es lo que explico en el capítulo 12 de este libro Apocalipsis. Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel es un arcángel guerrero. ¿Qué quiere decir? Que lidera ángeles guerreros. Y explico que esos demonios, otro tema que se llama arcángeles y serafines, explico que los demonios, esas potestades que se quedaron en el segundo cielo, eran demonios de guerra. Lo dice Daniel. Y que en algún momento estuvieron bajo el comando de Miguel. Así que como Miguel originalmente fue el comandante de ellos, ¿a quién cree usted que debe de mandar el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, con Jesús a recoger a su iglesia? A Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel conoce esos demonios. ¿Tiene sentido? Es profundo. Yo sé que es difícil entenderlo. Sí, porque el Señor mismo con voz de mando, es decir, mando militar, voz de arcángel, comandante guerrero que viene al frente. ¿Para qué? Para limpiar los cielos, el segundo cielo, de toda esa basura demoníaca, para que quede el camino limpio, para que cuando el galanazo novio venga a recoger a su iglesia, los cielos estén limpios. No estoy hablando ya de eso. Y lo tengo en ese tema, la batalla contra el arrebatamiento. No pasemos por alto, es una realidad, es lo que más impresionante, es lo que más se está tocando en los últimos años. Pero en una forma de separarse, es como que el nuevo orden, todos ya recibieron informe. Una vez estábamos fue aquí en Houston, en un matrimonio. Estaba mi esposa en esa ocasión conmigo allí sentado, estábamos almorzando. Por motivos eminentemente que no se puede, hay cosas que no podemos decir. No las podemos decir. Esta persona me habló de algo profundo.
de la gente que está arriba, de los grandotototes, de los que cada 4 o cada 8 años se cambian el poder. Recuerden que el águila, dijimos anoche, ¿cuántas alas tiene? ¿Y dónde están pegadas las 2 alas? Pero cuando él me dijo algo profundo, él me dijo, por favor, no puedes decirlo en público, no puedes decir nosotros quiénes fuimos. De visitaciones. Por supuesto que igual que Dios tiene contacto y lo ha tenido desde la época del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los que se le aparecieron al padre Abraham? Ángeles celestiales. ¿Quiénes pelearon por el pueblo de Israel? Comandos angelicales. En este Thanksgiving, si el Altísimo no ha venido, estamos organizando una visita de peregrinación a Israel, la primera, después de tantos, casi 2 años que va a tener de encierro para ese entonces. Ya hemos seleccionado uno de esos lugares que vamos a visitar, donde se tienen que sacar permisos especiales para visitar esa parte de Samaria. Y vamos a estar en ese lugarcito allí. Cuando una mañana se levanta el criado del gran profeta llamado Eliseo, y se levanta Giesi, como toda nuestra gente, nuestro campo, entendamos, pueblo bonito pequeño, sale Giesi, su criado, esa mañana, y como el pueblo es pequeño, rodeado por colinas, cuando sale Giesi, de momento ve que están rodeados del ejército sirio. Rodeado. El criado se siente asustado, espavorido, y regresa corriendo al aposento del profeta y le dice, siervo, Naví, en hebreo, Naví, profeta. Naví, estamos rodeados. Nuestros enemigos nos tienen rodeados. Y el profeta se sonríe y le dice, tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero yo no veo a ninguno de nuestros soldados. Y dice el profeta, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que mire. Y le dice Eliseo, sale afuera. Sale y se asoma, y cuando se asoma ve que detrás de los sirios está un ejército celestial con espadas que brillan. ¿Quién era ese ejército? Lo de Discovery le dirían hoy en día extraterrestre. Nosotros le decimos ángeles. Pero si hay ángeles de Dios, como muestro en este y en Arcángeles Serafines, o en el libro que lo toco en profundidad, si hay ángeles de Dios, ejércitos celestiales de Dios, también los hay del otro lado. De hecho, cuando estuve haciendo la investigación, porque hubo una vez, una época en que hubo una calentura, pero calentura ardiente entre los evangélicos, en las redes sociales, por andar escuchando el tema del planeta Nibiru. Y andaban escuchando montones ahí que hablaban y que este y que el otro y que Sutano y que Mengano. Cuando estoy reescribiendo el libro Israel al filo, decido meterme en la investigación y consultar con las fuentes más fidedignas. Y me van a dar información impresionante sobre Nibiru. Y entonces en ese momento, si existen ejércitos celestiales, lo existe del otro lado también.
Por supuesto, por eso es que dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre o carne, sino, a ver, ayúdeme, sino contra potestades, contra principales, gobernadores de las tinieblas, los Illuminatis y huestes en el segundo cielo. Es posible que todo ese avistamiento que hemos estado siendo testigos en mayor escala en este siglo XXI. Y es posible que la razón que el propio presidente Donald Trump decidiera descodificar el famoso misterio de los extraterrestres, que dio luz verde para que se dé más información que hay detrás de todo esto. ¿Es posible de todo esto? Por supuesto que sí. Porque si existe un reino celestial de los ángeles de Dios, existe el reino de las tinieblas. Los espíritus malignos, como ya lo dijo Pablo en Efesios 6:12. Pero hablemos en este momento más. Debemos estar preparados para lo peor. En caso de coincidir con una civilización extraterrestre, alerta el profesor de paleobiología evolutiva en la Universidad de Cambridge, Simon Conway Morris, quien considera que la vida biológica debe tener en todo el universo unas características similares a la de la Tierra. Recuerde que el ser humano fue creado por Dios. Ese científico no está tan lejos, el que no ha leído la Biblia él. A su vez, los profesores John Zornesky del Open University y Martin Dominic de la Universidad de St. Andrews reclaman en el artículo un plan responsable dirigido por expertos que eviten los intereses de poder y el oportunismo en caso de que los extraterrestres llegaran a nuestro planeta. Estos científicos, que fue en 2010, no están tan lejos. Lo que ellos están hablando es que dice que vamos a ser invadidos. Por supuesto que la Biblia dice, Apocalipsis 12, por favor anótelo. 12, 7 al 12. Y en la parte final, entre el 11 y el 12, dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satán y sus demonios, sabiendo que les queda corto tiempo, dice, porque Satán y sus demonios son arrojados a la tierra, y una vez que son arrojados a la tierra, sabiendo que les queda corto tiempo, se voltearán con furia contra los seres humanos. Después del arrebatamiento. ¿Y de qué expulsión están hablando? Desde el segundo cielo. Dios mío, lo que yo pienso va a ser eso. Simultáneamente, el arrebatamiento de la iglesia, la caída de los demonios a la tierra. ¿Ahora entiende lo durísimo que será quedarse aquí en la tierra después del rapto? Pues vamos a hablar de los jóvenes que le dicen, mamá, no te preocupes, si viene el rapto y yo me quedo, no te preocupes, mamá, yo voy a ser bien valiente, y yo no voy a recibir al anticristo, yo voy a poner mi cabeza. Si ahorita con la pandemia le da miedo venir a la iglesia, ¿cómo va a ser después cuando esta multitud de demonios de violencia al estilo de este muchacho joven que mató ahorita? Y quiero ir a esta parte, que esto fue del año pasado. Cabo Cañaveral, Florida. Un avión espacial militar estadounidense despegó hacia la órbita terrestre este domingo cargado de experimentos científicos. Se trata del sexto vuelo de un X-37B, una aeronave solar no tripulada manejada a control remoto. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanza una misteriosa misión al espacio. Se dice que el año pasado se rompieron los récords de envíos al espacio.
2 misiones. Una de las que vamos a hablar ahorita y otra que dijeron, esa yo la vi en la entrevista personalmente en CNN, cuando estaban preguntando al periodista de CNN, decía este señor de apellido Arduino, le decía, doctor, le decía, ¿qué es el 5G? Porque todos están hablando 5G y los jóvenes creen que es internet de alta velocidad. Y el doctor le dice, no, significa alta densidad para lectura. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles eran los proyectos? Y dijo, el problema es que los proyectos de nosotros eran tener ya para el 223, 224, ya completamente todo el cambio de las torres del 5G para el sistema del nuevo orden mundial. Dijo, pero esta pandemia nos agarró de sorpresa y es por eso que este 2020 estamos acelerando viajes al espacio para cambiar nuestro satélite y cambiar en todititas las ciudades desesperadamente las torres 5G. Y la otra es, de esto que estamos hablando, de esos misteriosos vuelos. Cabo Cañaveral. La empresa SpaceX intentará lanzar otro lote de sus satélites Starlink para el servicio global de Internet. Será el último vuelo de SpaceX antes de del primer lanzamiento de astronautas programado para el 27 de mayo desde el Centro Kennedy. No son dibujos, son fotos. Mire estas surrealistas imágenes del espacio tomadas por el supertelescopio Hubble. Esas imágenes están hablando de los famosísimos agujeros negros, de los misteriosísimos agujeros negros, que son capaces de tragarse una estrella como el Sol, 1000 veces más grande que el Sol, dice, y absorberla. Dicen los científicos, no hay forma de penetrar esos agujeros negros. Pero lo que sabemos es que el secreto de todas estas deidades, dijo, está cruzando ese agujero negro. Una y otra vez lo han dicho en History Channel, National Geographic, en Discovery, una y otra vez lo han dicho. Ellos han dicho que si ellos logran destapar esa puerta del agujero negro, que les dará luz verde para el segundo cielo, habrán descubierto el secreto. Pero cuidado, porque también lo que están diciendo ellos es escatológico. Una vez que el texto legal sea aprobado por el Congreso y promulgada como tal por el presidente Donald Trump, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, habrá nacido oficialmente para asegurar la libertad de operaciones y proteger los intereses estadounidenses en el espacio exterior, evitar las agresiones de adversarios que también tienen acceso al espacio. Se menciona particularmente a Rusia y China, y en general llevar a cabo cualquier operación espacial que requiera el gobierno de los Estados Unidos, según lo ha recopilado en el sitio que usted está viendo en ese momento ahí. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos revela su bandera y ya es oficial. El año pasado, Estados Unidos, Rusia y China están por unírsele Francia y Gran Bretaña. Serían las 5 estrellas de punta. Han creado un comando espacial para enfrentarse ¿a quién?
No olvidemos que el orden mundial está compuesto por 5 potencias. Los 5 representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los grandototototes, son los que deciden a qué presidente hay que apoyar y a quién hay que desbaratar, a quién hay que poner o a qué nación hay que empobrecer o a qué nación hay que enriquecer, a dónde declarar la guerra y dónde no declarar la guerra. Son los 5 permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La estrella de 5 puntas. ¿Por qué están ellos construyendo? ¿Contra quién se van a enfrentar? ¿O qué es lo que están esperando? Esta es la bandera oficial del Comando Espacial de los Estados Unidos. La sospecha es que se están intentando crear portales interestelares o universos paralelos para contactar con otros seres. Es una puerta de entrada para lo desconocido y no sabemos qué podemos traer, está diciendo este científico. Al evento de la Casa Blanca asistieron el general John Hay Raymond, comandante del Comando Espacial de los Estados Unidos, el sargento Roger Tuberman, asesor principal alistado de las Fuerzas Espacial, Mark Space, secretario de Defensa, y Barbara Barrett, secretaria de las Fuerzas Aéreas, y Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, informaron el Comando Militar. La bandera que llevará la imagen del sello de la Fuerza Espacial incluye la Estrella del Norte, que de acuerdo con el general Raymond significa nuestro valor central, nuestra luz de guía. Todo está apuntando los símbolos hacia las Pléyades o el segundo cielo. ¿Qué dice el apóstol San Pablo que hay en el segundo cielo? ¿Qué dijo Daniel cuando le apareció el ángel Gabriel y le dijo: Daniel, muy amado de Dios, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, yo fui enviado para darte la respuesta? Pero en el segundo cielo se me hubo oposición por 21 días y tuve que pedir ayuda. ¿A quién pidió ayuda Gabriel? ¿A quién pidió? ¿A quién? A Miguel. Y dijo: tuvo que venir Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, para ayudarme. Las investigaciones que se realizan se llevan en el más absoluto secreto. En principio puede parecer un poco contradictorio crear una máquina descomunal como es el colisionador de hadrones. Muchos expertos indican que esto tendría consecuencias impredecibles como el coronavirus. No hay duda que el coronavirus es una manipulación. Y no hay duda que como es una manipulación del gobierno de las tinieblas, hay demonios en todo esto. Y también no hay duda que se les está yendo de control. Y que para la gran tribulación, dijimos anoche, se les va a voltear a ellos. Es lo mismo que están hablando. ¿De qué estamos hablando aquí? De esto que voy a mostrar. Ya fue probada entre Suiza e Italia. Ya está hecha la máquina ya. Fue probada con éxito. Y el presidente saliente dio luz verde para que entre el 21 al 24 tomen la decisión. Le van a llamar ellos la decisión del siglo. Probar el colisionador de neutrones, pero con los agujeros negros. Según ellos, si logran penetrar con el colisionador de neutrones el agujero negro, podrán destapar la puerta. ¿Pero qué podría pasar con eso? Léame el versículo de abajo, léanlo todos en voz alta, léanlo.
Léanlo en voz alta. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y del pozo del abismo subió humo como humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo y del pozo del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Científicos están diciendo mucho que no son cristianos, solo están diciendo, por favor, aunque el presidente saliente dio luz verde para hacer eso, no lo hagan, no lo hagan, porque no sabemos qué clase de puerta podríamos estar abriendo. ¿Podría estarse refiriendo ellos a esto? Perdón. No, a esto, déjeme presentar más acá, sí, perdón. ¿Podría estarse refiriendo ellos a esto? Fin, la justicia perfecta del Señor se finiquita. Satán ya no tendrá más acceso al cielo y ya no podrá seguir siendo el acusador de los santos. En este pasaje, Apocalipsis 12, del 7 al 12, se pueden ver los arrebatados en el cielo dando gracias al Señor porque por fin el acusador y sus demonios han sido arrojados de todo acceso al cielo o al cielo. Y su final hacia el pozo del abismo es eminente, pero a la vez se hace una grave advertencia sobre los moradores de la tierra. La Biblia dice que este personaje, muy pronto, porque el arrebatamiento está muy cerca, va a ser arrojado del segundo cielo. Él y sus demonios. ¿Podrían estas noticias estar dándonos una idea de lo que va a suceder en el momento del arrebatamiento de la iglesia? Lo que les quiero decir con toda claridad, el arrebatamiento está a las puertas. Y déjenme decirles esto. Si estamos hablando de los 10 años en rojo, hablé anoche 14 de mayo de 2018, cuando Israel cumplió los 70. Comenzaron los 10 años en rojo. 2020 comienza esta cosa terrible y espantosa que nos tiene de rodillas, que nos ha cambiado total y absolutamente la vida con esto. Y que, como decía anoche, nos están entrenando. Porque ni siquiera nuestros niños de 2 años no los puede meter en el aeropuerto, ni los puede sentar en un avión. Esta semana que yo regresaba, la semana antepasada que regresaba a Norte Carolina, delante del asiento mío venía un muchacho hispano, venía con una niña de 2 años, y la niña comenzó a fatigarse y se arrancó la máscara y la tiró. Yo fui testigo cómo el azafata se levantó, pero de una forma agresiva contra el pasajero, obligándole que le pusiera a la niña la máscara. No le importaba que la niña posiblemente se estaba asfixiando con su propio aire que está reciclándoselo y que le produce daños profundos en sus pulmones. Ustedes mismos saben que cuando andan mucho tiempo les agarra alergia en la garganta, en el caso mío hasta los ojos, se me va. Pero nos tienen obligados. Y no nos queda más remedio que
obedecer, porque no lo podemos hacer. Si no, no me dejan entrar en el aeropuerto. Ni siquiera a los restaurantes. Ya no les importa perder un cliente ahí, ya no les importa. Es el espíritu del anticristo. Aunque se enoje y pues no venga a comer, pues váyase. Es el espíritu del anticristo. Todo se está preparando. Anoche hablaba de la crisis de nuestra iglesia. El arrebatamiento debe de estar cerca, pero lo que quiero decir es esto. Volvamos de nuevo. 2021. Si son 10 años en rojo y fue 14 de mayo de 2018, ¿qué años serían los 10 años? A ver, dígame, ¿qué año? Dígame rápido, matemática. 2028. Quiere decir que este 2021 comienzan los últimos 7 años. ¿Qué va a pasar? A lo mejor no pase nada, porque eso solo Dios lo sabe. Pero que lo estamos viviendo en vivo, lo estamos viviendo. Que estamos viendo un cambio impresionante, lo estamos viendo. Que como dice el pastor Emerson Morales anoche que estaba en el Facebook conmigo, esto ya no va a cambiar, esto no va a cambiar, esto va a rumbo. Si eso es así, entonces los próximos 4 años, si el arrebatamiento no sucede, vamos a ver cosas terribles, pero terribles, las cosas que van a venir. Y vamos a ver un peor enfriamiento en la iglesia. Y en especial un súper engaño, porque hay algo que tal vez algunos de ustedes, los miembros del pastor Emerson, no lo pueden entender a su pastor, porque en algún momento recuerde que su pastor, sea lo que sea, él tiene también momento como siervo tremendo de iluminación, tiene su momento profético, y que como decía el doctor Silva de Chile, los escatólogos, los profetas, pero los verdaderos, a veces no pueden dormir porque ellos ven lo que ustedes todavía no pueden ver, ellos perciben lo que ustedes no pueden percibir, por eso a veces no podemos dormir. Y usted tiene que escuchar al doctor Emerson hablar, pero habla con una desesperación. Dice, la mentira, están alimentando la mentira, pero de una forma tremenda, la mentira, que usted se la está comiendo y se la está comiendo en las redes sociales. Es decir, los están preparando en la mentira para que cuando venga la verdad, usted no la crea. En otras palabras, cuando venga el verdadero sello de la bestia, la verdadera bestia aparezca, porque es posible que él antes del arrebatamiento venga para seducir al gran... ¿En ese sentido? La bestia tiene que seducir a la iglesia antes del arrebatamiento para ver si le arranca al Señor una gran cantidad. ¿Por qué cree que Jesús dijo? ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 24, el versículo 13 y 14? Mas el que perseverare, más bien, el 11 dice, se levantarán muchos falsos Cristos, muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Más, ¿qué dijo? Más el que persevere. Pero nótese que antes dice que habrá falsos profetas, o sea, dice que va a haber una gigantesca campaña de mentira. Y posiblemente en estos 4 años, igual que nos involucraron en noviembre de una manera sutil a los evangélicos, ese espíritu se va a seguir desarrollando fuerte, fuerte, fuerte en las redes sociales. Nos están confundiendo de todo porque nos están entrenando hacia la mentira para que no creas a la verdad. La pregunta, mientras seguimos pasando esto, es: ¿cuánto nos queda para el arrebatamiento? Mientras le voy a pedir que se vayan poniendo de pie. Pónganse de pie. ¿Cuánto nos queda para el arrebatamiento? No tenemos respuesta nosotros, porque del día y de la hora nadie lo sabe.
Puede ser este año, puede ser 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 7, solo Dios lo sabe. Pero hay una cosa que ustedes deben de saber. Hay miles de pastores, incluyendo aquí en Houston, muchos de ellos, que perdieron sus iglesitas pequeñas, que tuvieron que entregar sus salones, que tienen sus iglesias en el garaje o en la sala de su casa. Como mencionaba anoche al pastor Holguín de San José, Costa Rica, que decía: mi hermano, somos 80 pastores que ya no vamos a poder pagar nuestro local. Las lágrimas de esos pastores y de esas iglesias que se están cerrando, ¿usted no cree que están llegando al corazón de Dios? ¿No podría ser eso más los llantos de nuestros hermanos en África que están siendo sacrificados? Más los llantos de nuestros hermanos que están en las cárceles en el país comunista de la China. ¿No cree usted que las lágrimas y el clamor de esos santos podría estar siendo escuchado por el Altísimo? Eso significa que acelere el arrebatamiento de su iglesia. Y muy pronto la novia del Cordero podría ser arrebatada, como vemos en esta imagen. Y nos encontraremos con el Rey. Hago mayores detalles profundos en un tema que está en nuestro canal que se llama Desaparecido, donde ya doy todos los detalles, por qué el arrebatamiento no es antes de la gran tribulación, por qué no se menciona en Mateo, en Lucas, en todo eso. Pero aquí vemos, y ahí explico por qué las nubes y por qué en el aire. Aquí vemos cuando nos encontramos con nuestro Señor. Y yo quiero que lean esa parte de este tremendo profeta de Habacuc. Léanlo arriba, ya está, léanlo en voz alta. La 1, 2, 3, léanlo para que se quede en su corazón. Dígalo, léanlo. Aun cuando la visión tardare, espérela, porque sin duda Dios hará. ¿Lo crees? ¿Crees en el arrebatamiento? ¿Crees que va a suceder? No importa cuánto se tarde. A lo mejor nos toca este año, o 2 o 3, no importa cuánto falte. Nuestras rodillas seguirán arrodillando, doblándose solo ante Él y ante la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Muy pronto sonará la trompeta. Va a ser feo, horrible. Le voy a pedir que mientras estés con sus ojitos cerrados, solo vaya pensando en lo que voy diciendo. Ese 11 de marzo del año pasado, que nos metieron a esa cuarentena, las grandes autopistas de Houston, el 610, el 45, el 8, el 59, parecían fantasmas. Así va a ser después del arrebatamiento. Los gobiernos van a declarar toque de queda, cuarentena. Los noticieros hablarán minuto a minuto. Y por supuesto dirán que vinieron extraterrestres y naves extraterrestres para llevarse a estos locos, dirán tal vez ellos. Pero por favor, la razón que te pedí que cierres tus ojos igual en las redes sociales es para que recuerdes esta cuarentena. Lo feo que va a ser quedarse. Para ti,
para tu mamá, para tus hijos, para tus hijas. El gran arrebatamiento. Si los noticios científicos están hablando de extraterrestres, y si el mismo Estados Unidos ya formó un comando espacial para enfrentarse, quiere decir que Satán quiere utilizar a los mismos ejércitos humanos, electrónicos, para tratar de contrarrestar a ese ejército celestial que viene a levantar a la iglesia de Jesús. En otras palabras, la venida del Señor es real, como la luz del mediodía. Mientras están orando con sus ojos cerrados, yo voy a pedir que si hay algún joven o jovencita, algún señor o alguna señora que está entre nosotros o en las redes sociales, pero que por alguna razón todavía no es salvo, pero que quisiera pedir perdón en este momento y ser parte de los hijos de Dios, yo le voy a pedir a ese joven, a esa jovencita, a ese señor o a esa señora, que allí donde está de pie, solo repita después de mí esta palabra de perdón y de salvación, en la cual vas a invitar al Señor Jesús a tu corazón. A ver, repitan conmigo solo los que no son salvos. Repitan en silencio, allí de pie. Joven, jovencita, señor, señora, diga esta palabra. Señor Jesús, dígalo en silencio. En esta noche, yo te recibo, igual en las redes sociales, yo te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón y están repitiendo esta oración, repitan 3 veces conmigo esta palabra. A ver, joven, jovencita, señor, señora, diga 3 veces en silencio: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando todos así en silencio, déjeme hacer una oración de bendición y pedir al Espíritu Santo que cobije a estos jóvenes, señoras o señoras, que en este momento acaban de repetir esta oración. Para poderlos bendecir, voy a pedir que si hubo alguien que repitió esta oración y pidió perdón, joven, jovencita, señor o señora, solo levánteme su manito derecha mientras todos los demás están orando. Solo levánteme su manito derecha como señal que la repitió, porque quiero pedir al Espíritu Santo que me lo bendiga. Y si hay espíritu de muerte, de coronavirus, vive Yahweh, que lo vamos a reprender. Solo los que pidieron perdón, nada más. Levánteme su mano derecha, los que hicieron, Dios bendiga. Levanten su mano más, los que otros que hicieron. Si pediste perdón, vamos a bendecir a los que han levantado su manito derecha. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu amado Jesucristo, depositamos estas almas que han levantado su mano y que ya te confesaron con su boca y creyeron en su corazón. Ahora haz que tu Espíritu Santo tome control de ellos y sean bendecidos. Y desde ahora estén sellados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Así te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracias.